Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este hermoso momento, te invito a conocer algo muy importante para el pueblo cristiano en este año 2020. Y es el segundo sello del Apocalipsis. La abertura del segundo sello del Apocalipsis. El sello que quita la paz de la tierra y que vino para que se matasen unos a otros. Entonces te invito a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 3 y 4. Dice así con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bendito sea el Señor. Y miré y aquí, dice, salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, como lo quieras denominar, ¿verdad? El caballo rojo, o el caballo bermejo, o el caballo escarlata. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En la enseñanza del primer caballo blanco, hablábamos de esto, ¿verdad? De la antipaz, o antipas, que aparece en Apocalipsis 2:16. Mire, esto a la mente que tenga entendimiento, como dice Daniel 12:3 y dice Apocalipsis 13:18. ¿No será difícil entender esto? Porque sometido al Señor, Él es el que nos revela todos estos misterios del Apocalipsis, que no son ninguna fábula como el mundo los viene tratando de enseñar. Porque digo el mundo porque es que aquel cristiano o aquel hombre que dice ser de Dios y inventa fábulas con el Apocalipsis está a la par del mundo. El mundo se mueve a su parecer y los pensamientos del hombre del mundo no son los pensamientos de Dios, como dice Isaías 50 y 5:8. Cuando habla aquí de que abrió ese segundo sello, ¿verdad? Y vio un caballo de color rojo, bermejo, y aquel que lo montaba le fue dada la potestad de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y tenía una gran espada en la mano, ¿verdad? Entonces vamos a entrar por partes. Vamos a ir primeramente y vamos a hacer la primera pregunta de la enseñanza. ¿Quién es ese que vino a quitar la paz de la tierra, principalmente en Jerusalén? Bendito sea el Señor. En tiempos cuando Jesús nació en Belén, había una falsa paz en Jerusalén, o sea, una paz que no era verdadera. La falsa paz que predicaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes de la ley de Moisés. Y esa falsa paz es la que revela la palabra que vino uno a quitar. ¿Y quién fue ese? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora te invito a que veamos cuando llegaron los tres hombres sabios, porque este es otro error también de traducción y de expresión que hay en el mundo. Dice, no, en Mateo, te invito a leer Mateo. Vamos a leer Mateo en el capítulo 2, bendito sea el Señor, versículo 1 al 4. San Mateo capítulo 2, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. La gloria es para Cristo, ¿verdad? Que Él es el que nos tiene aquí. Dice,
El título es errado, y te lo digo de antemano porque no debe ser esta expresión así. Dice en la Reina Valera, la visita de los magos. Y Jesucristo no quiere nada con esa palabra magos, y por el Evangelio y por la doctrina nueva yo te lo puedo demostrar que Él siempre esa palabra la abomina. Es una mala expresión. Debía decir el título la visita de los sabios, porque aquellos eran 3 hombres sabios. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos, voy a leerlo como el Espíritu me lo muestra, unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahí empieza ya la turbación y la falta de paz para esos hombres que estaban reinando. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Quién había profetizado eso? Mire, ahí dice claramente que Miqueas, ¿verdad? Dice, tú Belén Efrata, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, ¿verdad? Esa palabra estaba profetizada de hacía tiempo y por eso Herodes se turbó. Y dice que se turbó Herodes solamente, no, se turbó Herodes y todos los sumos sacerdotes, porque ahí lo dice claramente en el versículo 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos que sabían la profecía, le dijeron que en Belén de Judea, ¿verdad? Y vea lo que empezó ahí. Ya ahí empieza a cumplirse la profecía apocalíptica que te estoy hablando. Apocalipsis 6, 3 al 4. ¿Quién es ese que vino a quitar la paz de la tierra? Entonces, según la profecía, ¿será un ángel de oscuridad? ¿Será Satanás? No, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo que vino a poner unos contra otros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y mire, ahí en el 2:12 dice algo, Herodes se turbó tanto y le dijo a aquellos hombres que cuando supieran dónde estaba el niño, llegaran y le avisaran y le revelaran dónde estaban. ¿Era para algo bueno? No, este hombre quería matar al niño porque él era rey en Jerusalén y como le dijeron que había nacido un rey, ¿quién va a querer que le quiten el trono, verdad? Y él quiso que ellos regresaran y le dijeran, pero mire, el Espíritu Santo le avisó a esos hombres. En el 2:12 de Mateo dice que ellos fueron avisados por el Espíritu Santo en revelación y no volvieron a Herodes, sino que regresaron a su tierra por otro lado. Sería que eran unos magos, ellos no estaban, el mago adivina, el mago, la palabra mago significa otras cosas. Estos hombres tenían revelación de Dios, por eso te digo confiadamente que no eran ningunos magos, eran sabios porque los guiaba ¿quién? El Espíritu Santo. Como hoy a nosotros nos guía ¿quién? El Espíritu Santo a toda verdad. Así que no confundamos las cosas. Desde ahí empieza la ignorancia del pueblo de Dios y hay muchos que leen la Reina Valera y lo dicen así, unos magos. No eran magos, eran hombres sabios, videntes, que es otra cosa, porque vieron la visión de Dios. En visión Dios les mostró y así ellos se fueron por otro lado. Porque si tú buscas la palabra mago en el libro de los Hechos y te vas a encontrar con un poco cosas que no son agradables y que no gusta Jesucristo de ellos. Con confianza te lo digo. Pero no nos vamos a extraviar de la enseñanza. Y dice ahí claramente que desde ahí empezó esa turbación del corazón de Herodes. ¿Y quién fue Herodes? Herodes, para decirlo así, hoy en día dice, no, que los primeros que han desplazado son estos, son aquellos. Mire, el primer desplazador de la verdad de Dios se llamó Herodes el Grande. ¿Qué hizo? Que se llevaran a Jesús de allí, de su tierra donde nació, que se lo llevaran a Egipto a esconderlo. Mire, vamos a leer en Mateo 2:13 para que vea que no te estoy mintiendo, que el primer desplazador de la justicia se llamó Herodes.
Después dice aquí, ¿qué mandó a hacer Herodes? Mandó a matar a todos los niños. Dice, después de que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Vea, todo era por revelación de Dios, no era ninguna magia. Toma al niño y vete a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. El primer desplazado del universo se llamó Jesucristo. ¿Lo desplazó quién? Un hombre llamado Herodes, un rey de Jerusalén, porque era rey del mismo templo que tenía que era de Dios. Por eso Jesucristo profetizó que en 3 días no quedaría piedra sobre piedra, no que iba a destruir el templo grande, que iba a destruir la ley que ellos tenían ahí, la ordenanza, los mandamientos que ellos tenían ahí. Y dice que José despertó temprano y tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Tuvieron que esperar que muriera aquel anticristo. Ese es el primer anticristo. A los que están hablando que el anticristo es un presidente, no, el anticristo está de hace tiempo. En primera de Juan 2:18 dice, y son muchos anticristos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué dice que nacieron de nosotros? Porque es que Jerusalén y todos los que llegaban a ser reyes en Jerusalén eran impuestos por voluntad de Dios y eran del pueblo judío. Ahí no había rey que fuera romano, que fuera de otra parte. Y vea que estaban en contra del rey de reyes ya desde ahí. Entonces, ¿el anticristo se levantará un día? No, ya está levantado de hace tiempo. Esto también te lo enseña el Apocalipsis. No te dejes engañar de los mentirosos. Entonces, esa falsa paz que había en Jerusalén, ¿quién la vino a quitar? ¿Fue Satanás? No, fue Jesucristo, el antipaz que vino. Por eso en otra parte dice Antipas. No, eso es mala traducción. Antipas, mi testigo fiel. Porque el único testigo fiel de Dios en la tierra carnalmente fue Jesucristo. Y el otro testigo que tiene ahora, porque Jesús dijo, me voy, pero Él les mandaré otro consolador en San Juan 14:16, es el Espíritu Santo. Esos son los 2 testigos fieles de Dios en la tierra. No hay hombre fiel a Dios en la tierra que Él menciona ahí en Apocalipsis, sino el Hijo que vino en carne y fue fiel hasta la muerte, y el Espíritu que está ahora. Porque un hombre fiel lo insistió antes que fue Abraham, pero es que ella fue otra época. Y aquel hizo su trabajo. Está hablando ahora de Cristo y del Espíritu Santo ahí en Apocalipsis. En Daniel 9:11-13 relata cómo estaba ese pueblo de perverso, ese pueblo de Israel, donde estaba por rey Herodes, donde estaban esos judíos por los que Jesús vino. Jesús vino a salvar a los suyos y los suyos no creyeron en él, lo vituperaron, lo maltrataron. Daniel 9:11-13 dice que aún los profetas estaban en una maldición porque les había caído la maldición antigua que estaba firmada en la ley de Moisés. El que no cumplía la ley de Moisés en el libro de Deuteronomio 27:26 decía que maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, y dirá todo el pueblo, amén. Esa maldición estaba sobre ellos, como dice Daniel 9:11-13, dice, nosotros caímos por la maldición de nuestros padres. Entonces, la maldición estaba ahí, y Cristo vino para quitar la maldición de su propio pueblo, aún de esos reyes que tenía Jerusalén, y ellos no aceptaron que el Hijo de Dios lo limpiara. Y habían profecías que lo decían, lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Como Jeremías 50:14 y 51:11. Dios había tomado una decisión de ir contra esa Babilonia la grande. Ya estaba formada Babilonia. La Babilonia la grande, la gente cree que es el mundo que está allá afuera, que es la iglesia tal, la iglesia. No, Babilonia la grande la conforma todo aquel cristiano que está en contra de la verdad de Cristo. Así diga que es cristiano, así diga que es lo que sea, pero si estás en contra de esta verdad que te estoy predicando, eres un anticristo y eres Babilonia la grande, la madre de la ramera. Haces parte de la gran ramera, que ahí incluye muchas iglesias que dicen que son cristianas y que son evangélicas, que no le han creído a la verdad. Y vea, es lo mismo que el Señor Jesucristo nos profetiza en Mateo 24, en el juicio, ¿verdad?
Vamos a Mateo 24, en el versículo 1 y 2. Dice así. Mateo 24, 1 y 2, Jesús predice la destrucción del templo. Aquí cuando él se llega al templo, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Habían edificios y había de todo hermoso ahí adentro, hecho de piedra, manos de hombre. Duraron 40 años haciéndolo. Pero respondiendo Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bendito sea el Señor. No quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Pero como aún sus discípulos todos lo veían carnal y lo veían físico, ellos dijeron, este es loco, ¿cómo estos que duraron 40 años lo va a derribar en 3 días? Así le injuriaban los mismos judíos, aún los que andaban con él, no creían. Pero él lo que estaba profetizando ahí era el poder maligno que tenía la ley de Moisés, que estaba matando a su propio pueblo, que tenía odio sembrado, que había quitado la tranquilidad y que estaban oprimiendo al pueblo. Él estaba profetizando lo que dice en Mateo 27, 51, ¿verdad? Dice que en el momento que Cristo expiró y entregó su espíritu, dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se iban a partir las rocas del templo y se iban a caer esos templos físicamente? No. Las 2 rocas que se partieron ahí fue las 2 tablas de piedra con que se le había dado la ley de Moisés. Y esto muchos cristianos hoy lo ignoran. O lo saben y no lo predican porque no les conviene, porque la que da platica es la ley de Moisés. Y sin la ley de Moisés tenemos que vivir de fe por fe y para fe. Y a muchos por fe no les gusta predicar, sino por lo que ven sus ojos. Y ahí mismo en Mateo 24, 5, dice lo siguiente, del 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bendito sea el Señor. Mire, aquí es donde está la confusión del mundo, ¿verdad? En el mundo se han inventado que el jinete del caballo rojo está corriendo las partes, por ejemplo, Afganistán, Siria. Todas esas partes que están en guerra y que nunca se acaba la guerra, ese no, el jinete está corriendo allá. Confunden las cosas. Ni siquiera entienden lo espiritual, sino que todo lo ven carnalmente. Sí, la paz del mundo se acabó de hace rato, el amor del hombre se enfrió y por eso el hombre con el hombre se matan. Pero aquí no estamos profetizando Jesucristo sobre estas cosas. Eso se tiene que cumplir porque la palabra tiene 2 filos, el filo literal y el filo espiritual. Pero yo hoy te estoy hablando del filo espiritual. Lo literal que está pasando y pasará y tiene que seguir pasando y se va a ver porque el mundo no va a tener ninguna paz. Cuando el hombre habla de paz hay más guerra. Cuando en una reunión de esas donde están los presidentes hablan de paz, ese otro día hay 1,000, 2,000 muertos entre países, porque eso es así, tiene que cumplirse. Dice cuando la palabra de Dios dice, cuando el hombre hable de paz, habrá guerra y destrucción repentina. Y así ha pasado y lo hemos visto en este 2020. Porque el Señor no está hablando de cosas materiales, está hablando que Él iba a quitar la paz, la tranquilidad que tenían esos sacerdotes para vivir de lo más bobo, para vivir del pueblo ese judío, que todo lo que tenían lo llevaban al templo, y ellos a veces vivían mal, porque ellos la ley los obligaba, ¿verdad? Pero que los sacerdotes tenían que brindarle al pueblo. Por ejemplo, en los bienes que recogían, la palabra es clara también en Deuteronomio 14, 26 dice que tenían que recoger todo, ¿verdad? Y que tenían que partir con la viuda, el huérfano, con extranjeros y alegrarse con todo. Lo que se iba era alegrar Caifás con el pueblo, o Anás. Esos eran los bandidos mayores y ellos no les importaba el pueblo, mataron viudas. Mataron a muchos para quitarle los bienes,
Mataron a los esposos para que las mujeres quedaran solas, y eso pasó aquí en este país hace un tiempo, donde también pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque eso venía profetizado y tenía que pasar así. Y tienen que seguir pasando muchas cosas así. Lo que es que el hombre sabe de la palabra y todavía no entiende que la palabra tiene que cumplirse. Y es lo que yo te quiero aclarar hoy. Lo que pase o deje de pasar en el mundo tiene que pasar por la palabra de Dios. Entonces la pregunta aquí también es como la del caballo blanco, ¿verdad? ¿Quién es el caballo rojo? David relató en el libro de los Salmos 45, 4 y 5, que el Señor Jesucristo cabalga sobre palabra limpia, pura, de verdad. Caballo blanco. El caballo blanco fue la primera palabra que existió, ¿verdad? Por decir algo, desde Noé, cuando empezó a purificarte hasta el último horno de tierra que fue Jesucristo, que murió por ella para purificarla. Pero, cuando Cristo murió y resucitó, Él trajo una palabra nueva. Él destruyó ese templo, destruyó las rocas. Él hizo muchas cosas, como dicen muchas profecías, que Él no murió en vano. Dice, quitó el acta, Colosenses 2:14. Quitó la maldición, Gálatas 3:13. ¿Qué no hizo Jesucristo en la cruz por nosotros? Pero no le creímos. En ese momento, digo, no le creímos porque son nuestros antepasados, ¿verdad? Y ahí entramos nosotros, y por eso hoy estamos reprendiendo toda esa incredulidad de nuestras vidas. Porque así es. Daniel lo dice. Nuestros padres cayeron en la maldición. ¿Ustedes creen que son los padres físicos de Daniel? Está hablando del pueblo antiguo que empezó cuando recibió las primeras leyes y no las cumplían. Así lo digo yo también. Entonces, cuando habla del caballo rojo, es esta misma palabra, pero esta palabra ya teñida de sangre. Teñida de sangre, ¿por qué? Porque tuvo que venir el Hijo de Dios, morir, derramar su sangre en la cruz del Calvario, y ya la palabra que era limpia, cristalina, la palabra que Dios mandó desde un principio para que la creyeran así, no la creyeron. Entonces tuvo que manchar su vestidura con su propia sangre, y ahí es donde empieza ese caballo bermejo, rojo. En Juan 19:2, el Señor lo aclara. Vamos a leer San Juan 19:2 para que ustedes vean que el Señor nos está hablando en una forma espiritual en este momento. Mire lo que dice San Juan 19:2. Dice, oigan lo que hicieron los soldados allá profetizando ese caballo rojo. Dice así, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Bendito sea el Señor. Mire, los soldados romanos profetizaron algo que hoy nosotros como creyentes tenemos que valorar. Porque nos estaban aún los pueblos que no eran esos pueblos devotos de Dios profetizando algo que iba a suceder. La corona de espinas que le colocaron en la cabeza a Jesús, ¿qué simbolizaba en ese momento? Simbolizaba el aguijón que se había convertido la ley de Moisés. Sí, en Eclesiastés 11:12 dice claramente, vamos a leer Eclesiastés 11:12, bendito sea el Señor. En el libro de Eclesiastés 11:12 dice que las palabras dadas por un profeta son como aguijones, para que ustedes vayan entendiendo y sepan en qué se convirtió aquella dura ley de Moisés cuando el pueblo ya no la cumplió. Bendito sea el Señor. Libro de Eclesiastés, para que tú entiendas mucho más sobre esto. Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 12 dice lo siguiente. Bendito sea el Señor. 12:11, perdón, de Eclesiastés dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados en la, dice, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bendito sea el Señor.
Eclesiastés 12:11 te aclara por qué los soldados le colocaron en la cabeza una corona de espinas a Jesús. Le estaban profetizando que en su cabeza, sobre su cabeza, iba a cargar con la maldición, con aquellas palabras que habían convertido en el aguijón de la muerte. O es mentira lo que dice Hebreos 10:28, que todo aquel que no cumplía la ley de Moisés por testimonio de otro moría irremisiblemente, y era el alimento de Satanás. Porque se saciaba de esas almas Satanás, porque tiene mandamiento de qué, de comerse polvo de la tierra. Mucho polvo estaba comiendo Satanás hasta ese momento. Y dice, porque las palabras de los sabios son como aguijón y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bendito sea el Señor. ¿Será que es mentira que las palabras que Moisés profetizó con su boca para dárselas a Israel se las había dado un gran pastor? En Éxodo 3:13 lo tenemos claro, ¿verdad? Ya dice, yo soy el que te manda. Dile a Faraón, yo soy, te mandó. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se le apareció en la zarza a Moisés y lo mandó es el mismo Señor Jesucristo. Porque el gran yo soy es Él. Le dijo, dile yo soy, te mandó. ¿Y quién es el gran pastor? Que mandaba a otro pastor, porque también Moisés era pastor de ovejas. Entienda el mensaje y abra la mente y el corazón a Él. Entonces cuando el Señor Jesucristo llegó a la cruz, en el libro de San Juan, cuando Él dice, Padre, consumado es, estaba diciendo, Padre, he acabado mi trabajo, he roto esas tablas, esa maldición, todas esas cosas que habían convertido la ley de Moisés, ya la he destruido. Él lo dice así en San Juan 19, ¿verdad? 30. Consumado es. Acabó su trabajo. Por eso dice aquí que el caballo que era blanco, que era limpio, se manchó de sangre. La palabra que había venido como cristalina se había convertido en sangre. Él dice que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva en San Juan 7:38, pero es que no creyeron en Él. Y como no creyeron en Él de buenas a primeras, es decir, Él tuvo que morir y entonces la palabra ya salió mediante ¿qué? Agua y sangre. Bendito sea el Señor. Mediante agua y sangre salió la nueva palabra. Y si tienes que comprobar que la palabra de Moisés, la ley de que Moisés le dio a Israel se había convertido en un aguijón de muerte, en Hebreos 12:29, primeramente Deuteronomio 27:26 dice que el que no obedecía la ley caía en maldición. Eso se le cayó a Israel. Segundo, en Hebreos 12:29 dice que la palabra es fuego consumidor. ¿Por qué era fuego consumidor? Porque si no la cumplían, también mataba, como en este tiempo también es un fuego que consume. Y en 1 Corintios 15:55 al 57 dice que el aguijón de la ley es la ley, porque el pecado era el que le daba vida a que la ley de Moisés matara a la gente. Porque ahí lo dice claramente, el aguijón de la ley era el pecado y la causa del pecado por la ley. Y en 2 Corintios 12, del 1 al 7 dice que Pablo siempre recalcaba que tenía un gran aguijón en su carne. Y muchos dicen que era una enfermedad estomacal, que era un cáncer, que era esto, mentiroso. El aguijón que Pablo tenía era que él era defensor de la ley de Moisés y que él mataba o consentía que mataran por la ley. Ese era el aguijón que lo bofeteaba de parte de Satanás, porque Satanás se apoderó de la ley de Moisés y creó el ministerio de muerte que dice 2 Corintios 4:4, 3:6 al 7, donde dice que la letra mata más el espíritu da vida. Y en Efesios 2:2 dice claramente que el aguijón de la ley operaba en los hijos de desobediencia, en los hijos del príncipe del aire. Buena gente que mató al príncipe del aire, que es Satanás, por medio de la ley de Moisés, y sigue matando hasta el 2020. Porque muchos están muriendo sin conocer esta verdad porque no quieren conocerla, no aceptan a Cristo, sino que siguen defendiendo una ley que ha matado y sigue matando a diario a muchas personas. Y están muriendo y almas perdiéndose por culpa de la incredulidad de la gente, de los que dicen ser cristianos. Entonces ese manto escarlata
que le colocaron a Jesús simbolizaba eso, que ya de ahí en adelante él iba a vestirse, o la palabra iba a ir teñida. ¿Teñida de qué? De sangre. Por eso dice que ya el caballo que era blanquito ya empezó a estar salpicado de sangre. El caballo era bermejo, porque color bermejo simboliza eso, como decir, la ligadura del agua con la sangre. ¿Qué profetizaba también ahí? Mire, vamos a leer en Apocalipsis 12, 10 y 11. Porque estamos entrando en materia con el Apocalipsis a través de esta palabra. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice lo siguiente. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Si ven que el Apocalipsis ya entra cuando la palabra ya está ¿qué? Consumada por medio de la sangre del Cordero. Es decir, que el caballo rojo ya es el trabajo apocalíptico que empieza a hacer su caminata en el mundo entero. Es la palabra mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. ¿Por qué tuvo que Jesucristo teñir de sangre? Porque es que Dios quiso que el pueblo de Israel buscara el camino sin necesidad de la sangre de su Hijo todavía, ¿verdad? Ya en el libro de Jeremías 6:16 los mandó parados en los caminos y preguntar por la buena senda, por las sendas antiguas, que solo son 2 sendas, y andar por el buen camino. Iban a escoger la senda de Abel. Ellos ni preguntaron nada, dijeron claramente no andaremos, ahí en Jeremías 6:16. Y en San Juan 1:11 dice lo siguiente, para que ustedes vean toda la desobediencia por la que Jesús tuvo que derramar su sangre para que el caballo o la palabra o el evangelio se tiñera de rojo. Bendito sea el Señor. En San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bendito sea el Señor. Ese solo versículo me lo dio el Señor ahí, como quien dice, a los suyos vino, pero los suyos no le creyeron. En el mismo San Juan 12:37 también nos aclara algo. ¿Quiénes no le creyeron? ¿Quién eran los suyos? ¿Eran todos los pueblos que habían en la tierra? No, un pueblo en especial, los judíos. En el 12:37 de San Juan dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿De quién se ocultó? De los enemigos, de los contrarios, ¿verdad? ¿Y quiénes eran ellos? Dice aquí 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bendito sea el Señor. El pueblo de Cristo, los que él vino a salvar. El mismo Jesucristo cumpliendo la ley cuando mandó a los discípulos de 2 en 2 les dijo, por camino de samaritanos y en tierra de gentiles no entréis. Porque la palabra de Dios decía que el pueblo judío era sagrado y no se podía mezclar con aquellos otros pueblos, ¿verdad? Pero como Jesús tenía que cumplir la ley hasta la muerte, él la cumplió toda, la cumplió por todos nosotros. Por eso él dijo, no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, en Mateo 5:17, 19, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con ellos? Que ellos le dijeron al Señor claramente que no creían en él. En varias ocasiones lo dijeron. Miren, una ocasión en el libro de San Juan, en capítulo 9:27, vamos a retroceder a San Juan 9:27, cuando Jesús hizo un prodigio en un hombre que estaba enfermo, vea. Los judíos cogieron y encerraron a un hombre que había recibido un milagro de Jesús, en San Juan 9:26. Y dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Porque estaba ciego y le abrió los ojos. Él le respondió,
ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis, o ¿por qué lo queréis oír otra vez? También vosotros haceros sus discípulos, le dijo el hombre. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Bendito sea el Señor. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Así hay muchos discípulos de Moisés diciendo que son cristianos hoy. Se visten como cristianos, hablan como cristianos, predican a los cuatro vientos que son cristianos, pero no han dejado la ley de Moisés. Son mentirosos, son anticristos, así anden con la Biblia en la mano, porque están en contra de que los lavó y les quitó la mancha y la maldición de la ley. Dice 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Bendito sea el Señor. ¿Cómo negaban al Señor, verdad? Porque es que el hombre quiere ver. Y hay muchos que como ven que la ley de Moisés da lo monetario, creen en la ley de Moisés, porque esa es la que da los bienes. Pero la ley de Cristo te da lo espiritual. Y es por fe y para fe. Y dice la fe por el oír y el oír por la palabra. Y la fe es tener certeza de aquello que tú no ves. Lo material se te va a acabar. El oro se te va a enmohecer. Muchos van a estrellarse y van a quedar sin nada. Porque están confiando en lo que ven, no en lo que no ven. Yo confío en lo que no veo porque yo espero el galardón que no estoy viendo. Es más importante que cualquier galardón terrenal. Y el Señor en tercera de Juan dice que si te bendice en lo espiritual tu alma, te bendecirá también lo material. Créelo, en tercera de Juan te da la promesa espiritual de los últimos tiempos. Y eso es lo que el Señor dice en esa palabra. ¿Por qué los otros pueblos que no tenían esperanza alcanzaron esperanza a través de esta enseñanza? Porque esos otros pueblos, por ejemplo, los griegos o los gentiles, ellos sí creyeron en Jesús. En San Juan 12:20 en adelante dice que llegaron unos griegos buscando al Señor cuando estaban adorando a los judíos y le preguntaron a Felipe y a Andrés que ellos querían hablar con Jesús. Y Jesús, que dijo en el 12:23, respondió el Señor Jesucristo a Felipe y a Andrés y le dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto tiene un significado grande espiritual. Por eso es que los pueblos que no eran, fueron. Los gentiles que no tenían esperanza, tuvieron y tienen hoy más esperanza. Los gentiles somos los que vamos a hollar y estamos hollando aquella mentira. Estamos pasando por encima de toda mentira. Porque los gentiles somos los que hemos creído sin ver. Los que creímos sin tenerlo presente. Y Jesús dijo, me ha llegado la hora de glorificarme. ¿Lo glorificaron los judíos? No, lo glorificaron los pueblos extraños, porque esos griegos eran gente extraña. Por eso los pueblos samaritanos, por ejemplo, obtuvieron hoy ser los primogénitos de espirituales de Dios. Acuérdense de Lucas 10, allá en el 31, donde dice que estos levitas, pasó un levita y no miró al hombre que estaba tirado. Pasó el sacerdote, no lo miró, pero un buen samaritano lo cogió, lo llevó al mesón, lo curó y pagó por todo. ¿Qué quiere decir esto? Una profecía para hoy. Que no porque seas judío te vas a salvar, es porque seas misericordioso. Porque los sacerdotes y los levitas eran judíos originales, las ramas originales del árbol. Pero se desgajaron porque no tenían ni justicia ni misericordia. Entonces el caballo rojo es ese mismo fuego consumidor. El caballo rojo es esa misma palabra que Cristo trajo, que la trajo limpia, pura. Porque ese es lo que llega a concluir el Señor con esta enseñanza hoy. A que no te dejes confundir que vas a ver un caballo rojo caminando en el cielo, una señal de un caballo rojo y que van a ir los 4 caballos uno delante del otro. Y te tengo la enseñanza de cada uno de ellos para que las escuches y para que veas y salgas de toda mentira, de toda fábula. En el libro de los Hechos 2:19 dice lo siguiente, bendito sea el Señor.
¿Cuándo llegó ese caballo rojo? Mira, aquí está. En el libro de los Hechos, capítulo 2, en el versículo 19, te voy a hablar de cuándo ese caballo rojo empezó a hacer algo en la tierra, ¿verdad? Mire lo que dice aquí en Hechos 2, versículos 19 y 20. Dice, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Se va a cumplir esto? No, esto se está cumpliendo de hace rato. Porque ya los prodigios y las señales han sido mostradas desde el mismo momento que el Señor fue subido arriba, como dice Hechos 1:9. ¿Cuál es la sangre? ¿Cuál es el fuego? ¿Y cuál es el vapor de humo? Lo tenemos todo unificado en la palabra, porque la palabra es fuego consumidor. Y vino a precio de ¿qué? De sangre. Bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos que tener claro eso. ¿Por qué la palabra también salió? ¿Por qué la palabra se convirtió en sangre? Porque había una profecía antigua, ¿verdad? Y nosotros vemos, voy a leer una palabra en Apocalipsis 1:5 para que entres a una enseñanza final muy importante. Porque la palabra es la que abre el camino. Abre tu corazón y la mente a esto que te voy a dar ahora en Apocalipsis 1:5. Dice así. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea el Señor. Aquí en Apocalipsis 1:5 te está declarando que el único que nos amó y nos lavó con su sangre de toda aquella mancha de la ley de Moisés, del ministerio de muerte, de lo que hacía Satanás por medio de la ley, del aguijón que dice Pablo, puesto por Satanás, fue Jesucristo. Y en el 5:9 te dice algo muy importante, que habían unos hombres que cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué esperanza te da ahí? Que el único que con su sangre nos hace ser todos iguales se llama Jesucristo. Aquí no hay distinción, aquí dice de toda lengua, pueblo, linaje. No importa si eres indígena, si eres libre, si eres blanco, si eres negro, si eres pálido, amarillo, como seas. Todos tenemos la misma oportunidad en Cristo Jesús. Porque Él derramó su sangre por todo. Él no derramó la sangre plena por un pueblo, por los judíos, como dicen muchos. No, Él la derramó por todos los linajes de la tierra. Y en el 7:14 de Apocalipsis dice lo siguiente. Bendito sea el Señor. Son palabras finales que me ha dado el Señor para que te abra la mente y el corazón y quede claro. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, esto fue una pregunta que le hizo uno de los ancianos a Juan, ¿verdad? Y veía una multitud que estaban vestidos de ropa blanca. Y el anciano le dice a Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan, ¿qué hizo? Sabiamente lo que tiene que hacer todo varón de Dios. Dios lo sabe todo, hermano. No le dé respuesta a Dios. Usted dígale y declárele de una vez, tú lo sabes todo. Porque a veces Dios nos hace la pregunta para probarnos y nosotros nos somos ligeros. Esto, aquello. No, Dios lo sabe todo. Cuando está hablando aquí de esta multitud vestida de blanca, está hablando de quiénes. De todos aquellos que nos hemos purificado y nos hemos limpiado. De todos aquellos que ese caballo rojo, que ese caballo escarlata, que ese caballo que se conformó con esa palabra que llegó pura y limpia, pero que tuvo que ser manchada y vuelta roja por la sangre del Cordero, nos dé salvación. ¿Para qué? Porque por medio del agua y la sangre es que somos purificados. ¿Cuántos lo creen? Por medio de agua y sangre es que tú te purificas hoy. No es en agua solamente, aquí hay un misterio. El mismo apóstol Pablo por eso dice que el bautismo en las aguas no quita ningún pecado si tú no te arrepientes. Muchos están bautizados y mucho peor cuando está bautizado en el mar,
¿Y de qué les sirve? Siguen como esas cabras, salte aquí, salte allá. Porque el meterse en el agua no te va a limpiar ni a eximir de nada. Pedro, en 1:19 al 20 te lo dice, el bautismo que he recibido de nada, porque Pedro sabía, Pedro estaba de caída en caída, de desobediencia en desobediencia, de falla en falla. El Señor cada rato le reprendía a Satanás de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro siempre tenía dudas y cosas, porque era un hombre que traía esa ley, y esa ley es la que nos atormenta y nos quiere hacer cambiar la verdad. Y vea, en Apocalipsis 11:6 dice claramente algo, dice, estos tienen poder. ¿Quiénes tienen poder? Mire, todo lo que se mueve en el mundo y los ángeles, los dos testigos de Dios tienen poder. Está hablando de los dos testigos, ¿verdad? Que te hablo yo, que son Jesucristo en espíritu que vino, el testigo fiel, y del Espíritu Santo que está como testigo ahora. Y ellos tienen un poder en la tierra. Dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Mire, aquí entran dos cosas. Lo que está viviendo el mundo, eso no se va a calmar. Prontico no, porque la palabra dice que esto ya es algo final. Esto es una gran señal final. Y Dios ha puesto eso para ver quién es quién y a ver quién persevera en él. Porque el hombre ni con eso teme a Dios. Quiere que no haya eso, pero para estar en su deleite. Y Dios lo va a dejar ahí, así aparezca lo que aparezca. Porque dice que si no es eso es otra cosa, pero el mundo no va a tener más tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya está sonando una trompeta de las tres últimas finales. Aunque no lo crean mucho, aunque estén como los días de Sodoma y de Gomorra, en los tiempos de Noé, pero así es. Entonces, ¿quiénes tienen poder? El Espíritu Santo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el testigo fiel que estuvo en la tierra. ¿Para qué? Para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía. De esta profecía se le va a cerrar el cielo a muchos. Aquí está el sello, ¿verdad? Aquí está la medida. Dice que se vestirán de silicio los dos testigos. ¿Para qué? Para que aquellos que no han aceptado la verdad que te estoy predicando tengan su tormento. Van a ser conmovidos porque no han querido aceptar la verdad y siguen todavía vestidos de silicio. Y donde hay silicio hay oscuridad y el sol no alumbra. Y dice que las aguas, ellos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Y las aguas para convertirlas en qué? En sangre. Todo aquel que cree, oye este detalle, todo aquel que dice que cree en Jesucristo y que ha llegado a sus pies, dice Jesucristo en San Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero también dice claramente en primera de Juan 5:6 al 8. Te lo voy a leer de una vez, porque esta entra aquí. Primera de Juan 5:6 al 8 dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de estas cosas. Bendito, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, bendito sea el Señor. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, bendito sea el Señor. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vea, aquí está la declaración perfecta porque dice ahí en Apocalipsis que las aguas se tienen que convertir en sangre. Si tú dices que eres un río de agua viva y le creíste a Jesucristo, ya tienes que estar en el tiempo donde tu agua, esa agua que tú tenías encima, se convierta en sangre. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque acuérdate de la parábola de las bodas de Caná, allá en San Juan, ¿verdad? 2.
Él hizo la primera gran señal que hizo Jesucristo ahí, cuando Él le dijo mujer a su madre, cuando ella dijo, se acabó el vino, y ella le dijo, hagan lo que Él les diga, para que se convierta, para que Él haga. ¿Qué hizo Jesús? Dice que sacó las tinajas y tenían agua y las convirtió ¿en qué? En vino. Hoy cuando dice la palabra en Apocalipsis que las aguas se conviertan en sangre, es lo mismo. Si tú dices que tienes agua viva en tu vida, que es el Evangelio, pues ese Evangelio tiene que estar a precio de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio ya tiene que estar purificado en horno de tierra 7 veces. Es decir, que ya estés creyendo y predicando el Evangelio puro, limpio. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19:10. Dice así, lo que hizo Juan, dice Juan, yo me apostré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, ¿qué te está aclarando esta palabra del Apocalipsis? Que mayor es el testimonio de Jesucristo que el testimonio de Moisés. En Hebreos, capítulo 3, te lo aclara también, dice, en Hebreos 3:3 te dice claramente que es más grande el que hizo la casa que la casa. A Moisés lo creó Jesucristo, porque dice que cuando Dios creó el mundo, Jesucristo ya estaba ahí al lado del Padre. Juan 8:58 dice, antes que el mundo fuese, yo soy, ya yo estaba allá. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él hizo a ese varón manso que se llamó Moisés. Y a eso se refiere esta palabra final, a que tú tienes que entrar en el testimonio final. Mira, para terminar, en Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bendito sea el Señor. Aquí está la salvación eterna, varón. Aquí está la salvación eterna, mujer. Cree a que ese caballo escarlata, que ese caballo rojo, que ese caballo que está ahí, del que estás recibiendo la enseñanza, no es más que una palabra purificada en horno de tierra 7 veces, donde tuvo que venir el Hijo de Dios a derramar su sangre. Por eso dice que roja, escarlata, la sangre de Cristo la representa. Y por eso ese caballo iba teñido de sangre y el jinete. Porque el jinete de ese caballo no es otro como hacen, que ponen un jinete en cada caballo. El jinete es el mismo, el Hijo de Dios. Y en las próximas enseñanzas te invito a que veas la del caballo negro y la del caballo pálido o amarillo, para que entiendas que es el mismo jinete. No son 4 jinetes como dicen muchas fábulas. Ni son 4 jinetes ni 4 caballos diferentes. Son las palabras que se iban purificando una a una. Y yo te lo digo en el amor de Cristo, entiende y busca que Cristo te abra el entendimiento para salvación. Porque muchas fábulas se están predicando en cuanto a estos temas del Apocalipsis. Y el Señor ya está enojado con eso. Y Él va a hacer juicio contra los mentirosos. Va a conmover la tierra y eso no lo detiene nadie. Él va a conmover la tierra, porque así lo profetizó y así tiene que ser. La gloria es para Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.